progress. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos ustedes y vamos a comenzar con una charla sobre el tema de inteligencia emocional en relación al liderazgo, que es un tema importante que estamos todos tratando de acrecentar como personas, como seres humanos, como parte de una organización. El tema de la inteligencia emocional, que es un tema capital, fundamental, sustancialmente un avance muy significativo dentro de las ciencias de la mente y del comportamiento humano, porque nos introdujo a una visión que no se tenía 50 años antes, que es el tema de que las emociones juegan un papel crucial dentro del desarrollo de las relaciones humanas, de la productividad y de la capacidad también de aprender y de desarrollarnos mejor como seres humanos. Resulta que si es inteligente, puede mejorar, se puede incrementar el desarrollo de la inteligencia. No es algo que quede determinísticamente, fatalistamente impreso como algo que es que así soy. Soy enojón, soy caprichoso, soy sensible, me entristezco fácil, sobrereacciono, me altero por preocupaciones y por temas. Todas estas cosas que se consideraban antes como, pues así soy, así he sido siempre y pues aguántenme porque yo no voy a cambiar. Hoy sabemos que se pueden modificar, que se pueden cambiar, que se pueden alterar porque están sujetas al factor inteligencia, es decir, está conectada mi vida emocional, afectiva, sentimental a mi capacidad de pensar, de reflexionar, de tomar conciencia, de darme cuenta de lo que me está pasando y sucediendo, de lo que estoy haciendo y desempeñando y por consiguiente puedo aprender, modificar, cambiar, enriquecer, informarme mejor de lo que estoy haciendo con mis emociones. Entonces, de aquí es que se ha desarrollado toda una nueva visión de los aspectos que tienen que ver con el buen manejo de las emociones y por consiguiente una mejora significativa en la condición humana, en el perfeccionamiento del ser humano. Las emociones mal manejadas alteran nuestro desempeño social, nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño creativo, nuestras funciones a nivel de organización, porque nos insertan en bloqueos disfuncionales de nuestra mejor manera que podemos aspirar a desenvolver. Entonces, vamos a ver las emociones que son las más importantes porque hay 3 emociones básicas que debemos de considerar por principio que pueden ser más inteligentemente manejadas o menos inteligentemente manejadas, que hay que considerar que son pues naturales, es decir, las traemos con nuestra humanidad desde muchos miles de años atrás, no son novedades ni son algo que surgió de repente. Lo que sí puede haber surgido es que por genética tú seas más altamente emocional en algo que otro lo sea menos, así como hay personas más extrovertidas, hay personas mucho más introvertidas, así como hay personas mucho más observadoras, hay otras personas que no se fijan en nada, y así como hay personas muy alegres y optimistas, hay personas muy pesimistas y negativas que están tristes buena parte del tiempo. Entonces, por eso sí es muy importante considerar que hay factores genéticos, hay cuestiones que yo heredé, mi bisabuelo, mi padre, mis hermanos, pues todos nos parecemos en el manejo de estas emociones. Hay familias de depresivos, como hay familias de personas muy optimistas. Hay familias de hiperactivos y hay familias de gente muy pasiva. Hay quien necesita dormir muchas horas solo por cuestiones genéticas y hay otros con 5 o 6 horas ya tienen de sobra para poder seguir sus actividades cotidianas. Hay personas que corporalmente
tienen tendencia a la obesidad y hay quienes tienen tendencia a que coman lo que coman, nunca engordan y no acumulan grasa. Entonces, sí consideremos que existen factores totalmente corporales genéticos y que yo no decidí ni he hecho nada para ser así, pero puedo aprender por medio de la inteligencia a modificar y alterar la tendencia genética que tengo. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia a ser obeso corporalmente, que ni siquiera es realmente una emoción, pues voy a procurar hacer ejercicio y tener una disciplina para, por ningún motivo, dejar que se sobrepase mi nivel de dieta en carbohidratos y grasas y demás para poder mantener un peso, digamos, funcional, normativo, equilibrado. Y esto, pues, es incluir que no voy a comer lo que mi cuerpo me pida y tener el apetito de todas las cosas que se me antojen y me las voy a ingerir simplemente porque se me antojaron. Entonces, esto es adquirir una disciplina. La disciplina sí pertenece al territorio del aprendizaje y al tema del conocimiento, es decir, de la inteligencia. Lo mismo va a pasar con los alimentos. Si yo como con un conocimiento de cuál es la división entre minerales, vitaminas, carbohidratos, grasas, azúcares, pues voy a tener una información, una cultura nutricional que también se adquiere vía la información, vía el conocimiento y que por supuesto pues está relacionado con mi inteligencia. Si yo no sé nada y simplemente como lo que se me pega la gana, pues voy a estar comiendo desinformadamente y no voy a tener la información nutricional que hoy incluso se obliga a la mayoría de los alimentos que los traigan en sus empaques. Esto hace entender que la razón, la inteligencia está ligada a mi cuerpo y mi inteligencia están ligados siempre a mis sentimientos y emociones. Ahora sí vamos a dar paso a las 3 emociones básicas que tú debes de considerar. La más importante de las 3 es porque es la más primitiva, es la más, digamos, incluso dañina para tu estabilidad emocional, y esa se llama enojo. Fíjense qué curioso, el enojo es una emoción que repercute a nivel corporal porque segregas muchos líquidos propios del cuerpo, como ácidos gástricos, como irritación y coloración en la piel, como alteración respiratoria, como provocar ciertos cambios bioquímicos en el hígado, cambios cardiovasculares, cortisol, adrenalina. Es decir, el enojo, que está ligado al miedo, a la frustración y a la agresividad, es una de las emociones primarias, complejas, básicas que tenemos que nosotros considerar. Tú ahí vas a evaluar qué tan enojón eres o qué cosas te hacen enojar, cuánto tiempo tardas en recuperarte de un enojo, qué tanto vives enojado, porque hay personas que viven enojados, que viven siempre en un estado de enojo casi permanente. Muy pocas cosas les quita el enojo. O personas que, como dicen, de mecha corta, cualquier cosa les altera, les produce malestar, les hace reaccionar, sobrereaccionar y explotan de cierta manera que entonces se desquitan porque están enojados. O tan sensibles que entonces dicen, pues a mí no me importa, pero eso que dijo, eso que hizo, me enoja mucho. Son personas hipersensibles y su respuesta siempre es el enojo. Entonces es una emoción primaria muy significativa y que debemos de considerar en todo momento. Otro de las emociones, de los factores emocionales que están siempre ligados también entre sí, es el del miedo. El miedo es una de las emociones basales, básicas, que nos acontecen a todos, porque sin el miedo no somos capaces de sobrevivir. Tú nomás imagínate que no tuvieras miedo a nada, pues te cruzas por donde sea la calle, pues no tienes miedo a que te atropellen.
porque no percibes el peligro, porque no tienes noción del peligro, porque está totalmente anestesiado el tema del miedo, entonces pues haces muchas cosas que van a poner en riesgo y en peligro tu vida. Por eso es tan importante el aspecto de si hay que tener miedo, sobre todo las cosas más peligrosas, que nosotros sabemos que son peligrosas y que tenemos que aprender a distinguirlas, como es el caso, por ejemplo, entre alimentos tóxicos, venenosos, de alimentos que no lo son. Y no porque sea un hongo, vas a decir, ay, me lo como. Oye, ¿sabes si es venenoso o no? Ay, pues no sé. Aquí es donde entra el conocimiento, la inteligencia para no comer algo que sea finalmente venenoso. Entonces, sí es cierto que la inteligencia y el conocimiento nos ayudan a distinguir algo que sí es peligroso de algo que no lo es. Pero también la capacidad de tener miedo se puede ver alterada por tenerle exceso de miedo a muchas cosas que no son peligrosas, como es el caso de las fobias, es decir, tener un miedo exagerado a algo que ni siquiera es peligroso, como tenerle miedo a las cucarachas. Dicen que es asco, pero también está ligado el miedo. Miedo a los ratones, miedo a un espacio abierto, miedo a las alturas, miedo a los elevadores, miedo a que no te vaya a dar el ascenso laboral que esperas, miedo a quedar en el fracaso, miedo a no tener dinero suficiente, miedo a que se muera un ser querido. Bueno, podemos tener miedos enormemente preocupantes y solo provocados por tu propia imaginación y fantasía. Que ese es el peligro del miedo, porque distinguimos la emoción del miedo real, me están golpeando, me van a golpear, me amenazaron con una pistola, pues claro que tengo miedo, pero es real, a un miedo que es provocado por tus propias fantasías, sobre todo relacionadas con el futuro, sobre todo relacionadas con la idea de que a ti se te ocurre que algo es peligroso cuando en realidad no lo es. Como por ejemplo, es que tengo mucho miedo a que vaya a aparecer un fantasma en mi casa. Ni siquiera existen los fantasmas, nadie los ha demostrado. No, yo sí creo en ellos. Bueno, pues tú sigue creyendo en algo que te asusta y que por eso no entras a la casa de tu abuela, porque hay un fantasma en ese lugar y simplemente el fantasma está en tu propia imaginación. Los monstruos, los fantasmas, son producto de la fantasía humana, pero los hacemos reales en nuestra mente y los queremos. Desgraciadamente, esta emoción está constante en las personas que le tienen miedo a muchas cosas. Vuelvo a decir, miedo a perder su trabajo, miedo a que su hijo no salga adelante, miedo a enfermarse, miedo a que se le acabe el dinero, miedo a que no le vayan a reconocer su prestigio o su reputación, miedo a que le vengan a decir que está equivocado en su trabajo. Puedes tener muchos miedos que se acaban convirtiendo en preocupación constante, lamentablemente reaccionando como si esas amenazas en realidad fueran reales y son simplemente consecuencia de tu propia fantasía e imaginación por muchas veces estar desinformado e inteligentemente no saber distinguir entre la realidad y la fantasía, el conocimiento verdadero y el conocimiento falso. Cuando nosotros trabajamos mentalmente los miedos, es una de las primeras cosas que le ayudamos a las personas a que eliminen los miedos fantasiosos de su mente y que se queden pues con la realidad, que conozcan la realidad tal cual es. ¿Y cómo sabemos cuál es la realidad tal cual es? Pues para empezar, desarrollando la lógica de la percepción sensible de las cosas. ¿Tú lo ves como un alacrán? Pues es que parece, y por eso le tienes miedo. Parece, pero no es un alacrán. Ay, pues es que yo creí, que yo pensaba. Bueno, tú puedes creer, puedes imaginar, puedes pensar, pero no lo es. Como por ejemplo, hay quien le tiene miedo a todas las serpientes porque piensa que todas las serpientes son venenosas. Y pues la mayoría resulta que no son venenosas, pero hay que tener el conocimiento para saberlas distinguir. Por ejemplo, de la coralillo verdadera, de la coralillo falsa.
solamente el color de un anillo hace ver si es venenosa o no es venenosa, pero tienes que saberlo y tienes que conocerlo. Entonces, si no es venenosa, que tú la identificas, pues no tienes por qué tenerle miedo y no tienes por qué matarla y salir corriendo si esa no es venenosa. En cambio, la venenosa, pues no la toques, no la agarres, porque esa sí es altamente peligrosa para ti. Entonces, aquí es donde queda muy clara la relación entre ser inteligente emocionalmente, distinguir de la fantasía, de la imaginación y de la realidad, y no dejar que tu cuerpo esté constantemente teniendo miedo, porque a eso nosotros le llamamos estrés. Cuando una persona dice es que estoy estresada, nosotros inmediatamente inferimos que se trata de una persona que tiene miedos. Hay dos tipos de miedos: el miedo al futuro, imaginado, y el miedo al pasado, que se repita, también imaginado. Porque el miedo real, pues en realidad no lo traes todo el tiempo, porque no es estrés, es simplemente una reacción normal, congruente, lógica a un hecho específico y concreto que sí está aconteciendo, que no lo estás tú creando en tu propia imaginación. Entonces, sí queda muy claro que la inteligencia emocional nos lleva a distinguir qué tipo de ansiedad tienes, qué tipo de angustia tienes, qué tipo de estrés estás viviendo, y todo esto pues tiene que ver con el tema de la emoción del miedo. Y vamos a la tercera emoción. Ya vimos la primera, el enojo; la segunda, el miedo, y ahora vamos a esta otra, que es de las tres importantes. Hay muchas más que las iremos viendo, pero la otra es la tristeza. Lamentablemente, pues muchas personas, por razones a veces reales, pero a veces fantasiadas, vive triste, vive con tristeza. Y vive con tristeza y no se la puede quitar. Es el tema de los adictos, es el tema de las personas que necesitan del alcohol para que se anestesie su tristeza, que lo lleva a la depresión, o que vive de alguna forma con la sensación de soledad, la sensación de abandono, la sensación de fracaso, la sensación de no sentir éxito, la sensación de vacío, la sensación de no prosperar, y todo eso pues lo lleva en su interior como una tristeza. Y esa tristeza, si no la maneja correctamente bien, pues se convierte en uno de los temas esenciales de su existencia, de tal forma de que solamente puede anestesiar con alcohol o con actividades adictivas, evasivas, pues el que se le quite temporalmente con entretenimiento y diversión su tristeza permanente que lleva cargando en su interior, pues porque no ha podido superar su sensación de culpa, de soledad, de tristeza provocada por la muerte o el fallecimiento de un ser querido, que pudo haber sido la madre hace 10 años, y sigue triste porque no supo resolver su tristeza inteligentemente y se quedó atrapado con el dolor y el sufrimiento de lo que aconteció muchos años atrás. Entonces, esto es también muy importante, porque si alguien tiene tristeza, pues quiere decir que no tiene alegría, que la alegría ni la conoce, o es artificiosa o artificial, o demasiado esporádica y muy espontánea, pero en realidad su estado de ánimo no es de alegría, es un estado de ánimo de tristeza. Entonces es una emoción pues que causa muchos estragos en la mente humana y provoca pues esa sensación de evasión, de buscar alternativas para poder superar, aunque sea temporalmente, esa sensación terrible de sentirme todo el tiempo triste, hasta con propensión a llorar y a sentirme aislado, socialmente no querido, no amado, porque pues nadie me quiere, estoy triste, y así me traicionaron, me fallaron, no me corresponden, mi amor no me quiere, vaya, yo me siento triste. Y entonces ese sentimiento pues se desenvuelve de tal forma que se practica una emoción negativamente. Porque lo ideal es que no tengas miedo, que no estés enojado y que estés alegre. Si pongámoslo en ese término, pues eso es la
maravillosa experiencia de estar en paz y tranquilo contigo mismo, lo que permite que tengas mucho mayor eficiencia en tus relaciones sociales y también en tu productividad y tu creatividad laboral. Por eso nos importan tanto en las empresas, en las organizaciones, que tú seas capaz de manejar inteligentemente para empezar estas 3 emociones que son muy importantes en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, qué importante es que aprendas a relacionarte con la frustración porque las cosas no salieron como tú lo esperabas, pero sin enojarte. No tienes por qué enojar. Vamos, es muy sencillo. Quítate la idea de que tienes derecho a estarte enojando, porque así vas a tratar claramente de saber que, pues sí, podemos reaccionar con enojo, pero elimínalo lo más pronto que puedas, porque en realidad no tienes derecho a estarte enojando, y menos con los demás, que por qué tienen que pagar el plato roto de tu bajo nivel emocional que estás haciendo en tus relaciones interpersonales. No quiero ofender a nadie ni señalar a nadie, pero sí hay personas que viven, que creen que tienen el derecho de estarse enojando y de querer controlar el comportamiento deficiente o escaso o negativo o desobediente o irresponsable de los demás a base del enojo. Claro, da resultado porque una persona enojada pues es amenazante, se le nota que está inconforme, que está desagusto y que impone además con su enojo, y sobre todo si sabe enojar, porque hay personas que de verdad se les nota que son expertos en el manejo de su enojo para manipular y controlar a los demás. Pero en principio básico, pues es un principio inteligentemente de muy bajo nivel. No es una persona con inteligencia emocional desarrollada. Se enojará, manipula, controla, impone, somete a los demás por medio del enojo, pero su inteligencia emocional es baja. ¿Le da resultado? Pues porque es obvio que si hasta los animales reaccionan al enojo, pues obviamente también los seres humanos, sobre todo si son seres humanos miedosos al mismo tiempo. Entonces, un enojón funciona mejor con sujetos emocionalmente frágiles en el tema del miedo. Por eso es importante buscar que no se conjugue un jefe dominante a base del enojo y un empleado sumiso a base del miedo, que muchas veces eso es lo que da resultado. Por eso sabemos que socialmente las personas autoritarias, dominantes, dictatoriales, regularmente usan el enojo para controlar sumisamente a los demás, imponiéndoles la sensación de temor y de miedo, porque él se va a enojar y amenaza con castigarte, regañarte, expulsarte, correrte, devaluar tu sueldo, lo que sea, porque ese es mi recurso que tengo como enojo. Y eso lo tenemos que ir eliminando de nuestros recursos emocionales inteligentes a la hora de relacionarnos con los demás. Entonces, vean ustedes cómo el miedo y el enojo pues sí están y suelen estar ligados, al igual que con la tristeza. Tú tan solo imagínate vivir enojado, vivir triste y vivir con miedo, pues tienes una bomba de tiempo todos los días. Y lamentablemente hay muchas personas que así viven, que es increíble que puedan sobrevivir viviendo en altos índices de estas 3 emociones negativas, manejadas en forma negativa y con muy poca inteligencia emocional para poderlas superar y manejar correcta y adecuadamente. Entonces, tratar de eliminar el que tienes derecho al enojo y también, por supuesto, convencerte de que el miedo, la gran mayoría de tus miedos, salvo los muy reales y objetivos, tú mismo los estás creando. Tú eres el director de tu propia película que está desarrollando una visión agresiva de la cual tú mismo le tienes, porque tú eres el propio atormentador de ti mismo. Te estás generando a ti mismo una serie de monstruos y fantasmas y estás siendo víctima porque ves verdugos por todos lados, ves personas que acechan tu integridad y que te sientes atemorizada por la opinión de los demás, por lo que vayan a pensar, porque te vayan a rechazar, porque vayan a criticarte, porque te vayan a acusar de algo. O sea,
Puedes vivir con muchos miedos que tú mismo los traes solo en tu imaginación y en tu capacidad de inventarte cosas producto de tu experiencia de la infancia, de la adolescencia o pues de la distorsión que tú puedes hacer de lo que los demás pueden hacerte o pueden llegar a decir o pueden llegar a comentar de tu comportamiento. Entonces, es muy importante que no vivamos con miedo, y menos un miedo al futuro y un miedo fantasiado. Si quieres sufrir, junta eso: miedo, futuro e imaginación. Vas a sufrir, vas a atormentarte. ¿Qué tienes que tú tratar de arreglar el futuro con miedo en el presente? No lo vas a hacer, y menos con un miedo de que es que va a pasar aquello. No sabemos si va a pasar o no, y puedes evitarlo desde ahorita si te centras en resolver el presente, pensando sí en el futuro, pero no viviendo el miedo de algo futuro que todavía no pasa, pero que tú crees que pueda llegar a pasar. Eso es el ejemplo clásico que pone alguien. Oye, va a llover la semana que entra, pues de una vez abre tu paraguas, pues el agua va a caer dentro de una semana, pues de una vez anda con tu paraguas abierto. ¿Para qué? Para protegerte del agua que va a caer dentro de una semana. Esas cosas son muy tontas, pero vistas en términos prácticos, pues sí, son tontas desde el punto de vista del paraguas, de la lluvia y de tú protegerte a desatiempo. Pero en términos del miedo, de la emoción del miedo, es exactamente lo que hacemos. Hay personas que andan preocupadas de lo que va a pasar en un año, en un mes, en quién sabe qué futuro, que se imaginan, cuando en realidad pues todavía no tienen ni por qué estar viviendo un miedo que aún no llega. Entonces sí es muy importante que tengamos conciencia de ello, que sepamos a tiempo, concretamente, estar muy centrados en ese presente actual, en donde nosotros no estemos imaginando cosas que van a suceder. Y en cuanto a la tristeza, sí es muy importante comprender que la inteligencia para manejar la tristeza parte de la idea de que el enfoque cotidiano que nosotros debemos estar realizando tiene que ver directamente con factores que van ligados a que tú estés pleno y completo y satisfecho con lo que tienes. La tristeza surge mucho porque estás centrado en lo que no tienes, porque haces énfasis en lo que te falta y no en lo que has conseguido. Es como muy preocupado por aquellas cosas que todavía no has conseguido, pero que quieres conseguir, que las tienes como deseo, pero estás triste porque ya no las tienes. Por eso la muerte de un ser querido produce tanta tristeza, porque ya no está, y sigues centrado en quien ya no está y no estás centrado en quien sí está, que es el clásico ejemplo de una persona que pierde la vida su mamá y está triste por días, por semanas, por meses. Un tiempo es lógico, es normal, se llama duelo, pero más tiempo prolongado, pues es un duelo mal manejado. Pero está centrado en la tristeza y el sufrimiento del ser que se fue, que ya no está, y no está centrado en el ser que sí está, es decir, su pareja, sus hermanas, sus hijas, sus hijos, y no disfruta y goza a los que sí tiene porque está triste por los que ya no están, por los que se fueron. Entonces, este es un ejemplo muy claro de que centrémonos en lo que tenemos, en lo que está, en lo que has logrado, en lo que es presente, en la realidad contundente de la presencia de las cosas que sí están. Todo eso se va aprendiendo en forma inteligente. Ve que inteligente resulta el saber, caray, o sea, sí puedo vivir sin estarme enojando, claro, y puedo ejercer mi autoridad y mi liderazgo sin necesidad del enojo, claro. ¿Y cómo evitas que ya no me esté enojando tanto? Bueno, pues el controlador, el dominante, siempre quiere que las cosas se hagan a su modo. Y te vas a enojar cada vez que no se hagan a tu modo. ¿Por qué no empiezas por entender por qué las personas hacen las cosas distintas, de distinta manera, o por qué no las hizo? Y antes de enojarte, pregúntate por qué no se cumplieron las expectativas mías o de la empresa, y trata de resolver el tema sin necesidad de reaccionar con un enojo. Y esto implica que aprendas a manejar la frustración. Son más enojonas las personas que tienden a ser controladoras y dominantes. Quienes son menos dominantes y controladores
tienden a enojarse menos. Por eso aprende a no querer controlar a los demás. Por eso dice la frase clara: no quieras controlar a los demás, empieza por controlarte a ti mismo. Los demás no tienes por qué controlarlos, y mucho menos si muestras que tú no eres capaz de controlarte a ti mismo. Y esto es un ejemplo muy claro en muchos supervisores, en muchos gerentes, en muchos coordinadores que hacen unos panchos, unas expresiones de falta de dominio en sí mismos y todavía creen que son jefes y todavía creen que están dando ejemplo de su liderazgo y de su mando, cuando en realidad lo único que hay que decirles: oigan, señores, no había manera de entrenar a esta persona para que nos demuestre más equilibrio, más dominio en sí mismo, más ecuanimidad, más serenidad en sus expresiones, en sus actos, en su comportamiento hacia los que fallamos, hacia los que nos equivocamos. No habrá manera de que, por favor, esta persona tenga un criterio mucho más estable y no nos grite, no tenga esos desplantes, no haga estos azotes de expresión emocional incontrolada y creyendo que con eso nos está haciendo ver o entender las cosas. Eso es muy importante que alguien lo vaya aprendiendo. Dominar tus propias expectativas y no expresar tu enojo y tu frustración porque no se cumplen es una tarea indispensable en la inteligencia emocional. Entonces, el miedo, la tristeza y el enojo, conjugados en forma tal que tú te domines, que tú lo superes, pues va a ir marcando la pauta de los grados en los que puedes ir subiendo tu inteligencia. Tú ahorita, pues con todo el derecho, pues muchos no sabíamos ni sabemos por qué no hemos tenido cursos, enseñanzas, manuales, técnicas, métodos, disciplina para mejorar nuestra inteligencia emocional. Pero una vez que lo sabes, pues ya se hace tu responsabilidad, se convierte en un plan de trabajo que tú debes de ir manejando para aprender a manejar estas tres emociones. Con estas empezamos porque hay muchas más. Simplemente voy a agregar una nueva porque resulta que nuestra cultura muy mexicana es muy común que una de las emociones más descontroladas que tenemos los mexicanos a nivel social, laboral, deportivo, es el de la envidia. Es una emoción que tiene que ver con el por qué le dan a él lo que yo también quisiera que me dieran, que va ligado a los celos y a la rivalidad. ¿Yo por qué tengo que estar compitiendo? Bueno, pues muchos empleados, muchos colaboradores, muchas personas del mismo equipo se la pasan en la rivalidad. Nomás andan viendo qué hace el otro, qué hace la otra, para ver si lo hace mejor, si lo puede hacer mejor, si le van a dar reconocimiento a esa persona y no a mí. Y todo esto está ligado a la envidia. ¿Y por qué le pagaron más? ¿Por qué a esa persona sí le dieron el bono? ¿Por qué a esa otra persona sí le dan la palmadita en la espalda y a mí ni me saludan de la misma forma afectiva que a esta otra persona sí? ¿Por qué a esta persona sí la citan más seguido a platicar con el director y a mí ni siquiera me toman en cuenta en mis opiniones? Todo esto tiene que ver con el factor envidia. Probablemente hay una injusticia si tú lo quieres ver así, pero todo el mundo tiene derecho también a tener sus predilecciones y sus preferencias y no tienes tú por qué sentirte con envidia porque las personas tengan preferencia. La envidia entonces es una emoción también negativa, destructiva, altamente dañina y tóxica y que regularmente ligada a los celos y a un mal manejo de la rivalidad pues suele convertirse en una experiencia tóxica en un grupo de trabajo, en un grupo deportivo, en un ambiente familiar. Entonces tratemos a toda costa de buscar la manera de ser mucho más sensibles a detectar la envidia y a saber qué hacer con la envidia. Entonces, una forma muy sencilla de manejar la envidia es, pues no te estés compitiendo ni comparando con los demás. La base fundamental es no te compares, no estés viendo lo que hace el otro, tú dedícate a hacer lo mejor posible lo que te toca hacer sin estarte fijando lo que los demás hacen. Ni estés juzgando, ni criticando, ni observando, ni viendo
cómo se desenvuelve, cómo se desempeña, sino céntrate en ti mismo. Y una vez que tú estás centrado en ti mismo, no andes deseando lo que el otro tiene. Bueno, el otro lo consiguió, el otro le dieron el aumento, le dieron el ascenso y a mí no. Bueno, es un beneficio para otra persona y no tengo por qué estarme quejando de aquello que el otro recibe y que yo no he recibido aún. Mejor esmérate en recibirlo, haz todo lo posible para que tú tengas una mejora sustancial en tu propio desempeño, en tu propio trabajo y no te quedes en la rivalidad, la competencia y la comparación con los demás. Hay otras emociones, por ejemplo, la emoción de inseguridad que ocasionan los celos. No vamos a entrar mucho en ello, pero hay personas muy celosas, sobre todo a nivel afectivo emocional, que no soportan los gestos de afecto y de cariño que puede tener la pareja hacia otra persona o que no sea hacia uno que se cree el centro y el ombligo de la otra persona y que cómo es posible que voltees a ver a otras personas y no a mí. También eso genera enojo, agresividad, molestia y deseo de corregir y deseo hacerle ver al otro pues que está haciendo mal o que está equivocado. También es una emoción que debemos de controlar y de dominar. Bueno, pues con esto estamos dando una introducción, al menos desde esta perspectiva, a lo que se espera de un líder. Un líder tiene que ir mejorando su inteligencia emocional, el manejo adecuado de sus sentimientos y de estas emociones básicas. Que se note, que se haga patente, que se haga evidente, que no reacciona solo como una autoridad que teniendo el poder y el mando cree que puede amenazar, que puede generar miedo, que tiene miedo, que la clásica respuesta, no, pues yo te obligo a que lo hagas, porque si no a mí también me van a echar la culpa y me van a señalar y yo no quiero que me corran y que me regañen porque no cumplí y que no te hice cumplir con tu tarea. Pues está basado en el miedo, ese manejo inadecuado de la autoridad, porque en vez de ver la manera de resolverlo sin la agresividad, sin hacer sentir mal a los demás, eso es siempre una parte de la autoridad que no es sensible a los aspectos emocionales y afectivos de los demás, que hay que saberlos combinar. Liderazgo y autoridad tienen que ir compaginadas, integradas. Y aquí lo que estamos buscando es que el liderazgo sea cada vez más conscientemente inteligente, que sea capaz de encontrar los factores que los otros necesitan y o que les están haciendo falta o por qué están sucediendo las cosas. En vez de regañar a una persona con enojo porque llegó tarde, pues pregúntale, ¿por qué llegó tarde? ¿Qué está sucediendo en su vida que está llegando tarde? O su ausentismo, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué no llega? Porque unos días sí, porque otros días no. Y hasta que no comprendas, entonces trata de ayudar a la persona a que resuelva su situación. Tú, si puedes hacer algo por esa persona, pues la vas a ayudar mucho. Eso es liderazgo. En cambio, autoridad es, si vuelves a faltar, es la tercera vez y te vas. Esa es la reacción de una autoridad explosiva, impulsiva, que no tiene dominio de sí mismo y que no aspira a ningún liderazgo. Entonces, queremos líderes que sepan desempeñar equilibradamente, sumando su autoridad y el poder que les confiere el cargo que poseen, pero siempre con una sensibilidad a entender y a comprender lo que está sucediendo en el grupo, lo que está sucediendo en los demás, para poder tener muy clara conciencia de cómo intervenir positivamente para resolver las situaciones que están afectando muy probablemente la deficiencia laboral, el que no salgan los temas, el que no se hagan las cosas a tiempo y correctamente, el que no se estén cumpliendo las metas laborales. Necesitamos cada vez más desarrollar esa inteligencia que implica capacidad de conocer, de saber, de crecer nuestros modos de observar y de resolver los problemas que nos plantean las complejas relaciones humanas. Queremos entonces, a todas luces, en esta empresa y obviamente en cualquier empresa, el que tengamos la capacidad de ser sensibles a que sí puedes mejorar
tu inteligencia social, tu inteligencia emocional, tus relaciones con las demás personas, partiendo del principio que tú sí puedes aprender a manejar las emociones básicas y hacerlo cada vez lo mejor posible, de tal forma que se note que estás siendo cada vez más inteligente. No creas que esta inteligencia solo se heredó, solo se tiene de nacimiento y así es, y que solamente se ha enriquecido con la experiencia o ha empeorado con la experiencia. La puedes mejorar aprendiendo a crecer tu visión inteligente de ti mismo y de las relaciones humanas. Pues muchas gracias y abiertos a preguntas y a respuestas.